Continuamos con el segundo voto. ¿Alguien me recuerda cuál es el segundo voto? Segundo voto. No dejaremos de congregarnos. Y aquí estuvimos leyendo una cita que nos recordaba que es a través de la iglesia de Cristo que Dios cumple su propósito en el mundo. Y que hay gran bendición en las asambleas públicas. Que en estas asambleas vemos días de gloria, días donde nuestros corazones arden con la palabra de Dios. La palabra de Dios impacta el corazón y nos conduce a adorarlo, nos une en oración, nos une en exaltación a Dios. Esa frase también decía que la iglesia es la casa de Dios, la misma puerta del cielo donde Dios está. Y terminaba con una pregunta: ¿y quién de nosotros se atrevería a mantenerse alejado de un lugar donde recibimos bendición? Aquí es donde recibimos como pueblo de Dios el sustento para fortalecernos, para ser vivificados, para tener fortaleza, para tener el consuelo, para tener dirección de hacia dónde debemos andar. Y también hablábamos que cuando se anda solo es más difícil el trasegar cristiano. Y empezamos tratando los beneficios de congregarnos y vimos el primero, el A. Un beneficio es que fortalece la fe mediante la exhortación mutua. Fortalece la fe mediante la exhortación mutua. Y aquí hablábamos que congregarnos nos permite a cada uno de nosotros animarnos, exhortarnos. Cuando venimos a la iglesia vamos a poder escucharnos, saber en qué luchas estamos pasando, qué dificultades tenemos. Y aquí entre los hermanos, unos y otros, somos fortalecidos, somos animados, somos consolados, escuchamos la palabra de Dios y el Señor nos fortalece con su palabra. Y recordamos el texto de Hebreos 10:25, no dejarnos de congregar, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarnos porque al congregarnos somos fortalecidos, somos vivificados. Y hacíamos referencia a que la iglesia o la congregación es como un taller, el taller donde venimos, nos fortalecemos, las convicciones que tenemos equivocadas son corregidas. Hay veces venimos a iglesia y venimos de otro trasfondo, de otro contexto, y venimos con distintos pensamientos, distintas formas de entender. Y aquí la palabra de Dios organiza nuestros pensamientos, hablando con otros hermanos maduros, ayudan a que con sus consejos puedan ustedes afirmar su manera de pensar, y es la manera como el Señor fortalece a la iglesia y fortalece al creyente. Hoy vamos con el B. Fomenta la unidad y el amor fraternal. Fomenta la unidad y el amor fraternal. Y abro comillas, alguien dijo lo siguiente: queridos amigos, ¿qué haríamos si no pudiéramos reunirnos para compartir nuestros suspiros, clamores y lágrimas? Y mejor aún, para unir nuestras alegrías, nuestros salmos, nuestros gritos de victoria. Siendo miembros de un solo cuerpo místico, es justo que como miembros de ese único cuerpo, adoremos juntos, elevando el canto gozoso en armonía y uniendo nuestras súplicas. Hasta aquí la cita. Aquí podemos hablarnos entre nosotros todas las angustias, todas las lágrimas que pasamos, pero también las alegrías que vivimos de cómo el Señor nos anima, nos fortalece para perseverar. Así que
congregarnos regularmente crea vínculos de fraternidad. Venir a la iglesia hace que tengamos vínculos fraternos los unos a los otros. Y esto ayuda para que podamos reflejar mejor el cuerpo de Cristo. Repasemos nuevamente Hebreos 10, versículo 24. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Recordemos que aquí los hebreos, muchos consideraban la opción de volver al antiguo sistema, al sistema levítico. ¿Y por qué lo consideraban? Porque tenían persecución, perdían sus bienes, su familia, su misma nación, atacaban a estos hermanos. Entonces habían considerado la posibilidad de devolverse al judaísmo para evitar la persecución. Pero el escritor de Hebreos nos exhorta a considerar esas cosas, pero a considerarnos unos a otros y estimularnos a no dejarnos de congregar, sino animarnos en amor, en buenas obras, a perseverar en la fe. La práctica de venir al culto dominical no es un acto meramente religioso, sino es el espacio, es el tiempo donde aprendemos a servir a Dios, donde aprendemos a llevar las cargas los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros, así cumplimos lo que la palabra nos anima a hacer. Miremos Gálatas 6, versículo 2, el que lo tenga lo puede leer. Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. Sí. Eso. Exactamente. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Las amistades dentro del cuerpo de Cristo son un gran medio para perseverar, para seguir adelante. Los amigos creyentes nos animan a continuar en la obediencia a Dios. Nos animan a no abandonar la fe. Eso es muy valioso dentro de la iglesia. Y aquí podemos destacar algo muy importante. Cuando una persona llega a la iglesia y se hace miembro, o puede que no sea miembro, pero busca al Señor y viene a congregarse, debe buscar tener amigos creyentes piadosos. Debe esforzarse en esa búsqueda de tener esas amistades, identificar personas crecidas en la fe y tener amistades con ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos les van a animar a continuar en obediencia. Miremos Proverbios, alguien que busque Proverbios 13:20 y otra persona que busque Eclesiastés 4 versículos 9 y 10. Proverbios 13 versículo 20 y Eclesiastés 4 versículos del 9 al 10. 9 y 10. ¿Quién tiene Proverbios? Sí. 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Gracias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, la amistad con personas sabias y temerosas de Dios fortalece la vida espiritual. Tener esas amistades son muy útiles. Y esas amistades usted no las va a encontrar en un lugar distinto al contexto de la iglesia. Entonces, en vez de buscar compañía de necios, compañía de personas que tienen el camino torcido, busquen asociarse con creyentes.
con creyentes. Eso va a ayudar a formar el carácter. Es como los jóvenes deben buscar amistades de los más adultos porque van a ayudar a madurar, se van a ayudar a afirmar sus pensamientos. Eclesiastés 4, 9, 10. Adelante, hermano. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Gracias, mi hermano. Este texto habla sobre el trabajo. La vida es mejor juntos, en compañía. Pero trayéndolo a la iglesia, Dios usa la amistad piadosa como sostén en la debilidad. Un amigo espiritual ayuda a levantar cuando el otro amigo tropieza en la fe. Y usted puede traer a memoria con cuántos amigos se ha apoyado en momentos difíciles y el Señor le ha animado por medio de ese amigo para que usted persevere, no se desenfoque, sino siga avanzando hacia la obediencia a Cristo. Alguien que busque Proverbios 27, 17, otra persona Romanos 15, versículos 1 y 2, y otra persona Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11. Proverbios 27, 17, Romanos 15, versículos 1 y 2, y Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11. Adelante, hermano. Sí. Gracias, mi hermano. Entonces, la amistad cristiana sirve para afilar el carácter, pero debe haber amistad. Debe haber amistad para que usted tenga la posibilidad de hablarle a su hermano y hablarle con fraternidad y exhortarle. Debe promover y debe buscar esa amistad, porque en sentido común, ¿qué es más fácil? ¿Hablarle a una persona con la que no tengo amistad y exhortarlo? ¿O hablarle a una persona con la que he trazado una amistad y hablarle de algo para que su vida ande mejor para el Señor? Lo lógico, es razonable. Pues si usted va a exhortar a alguien, tiene más efecto si usted ha tenido amistad con él o con ella. Romanos 15, 1 y 2. Adelante, hermano. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Para edificación, perseverar juntos en obediencia. Implica ayudarnos mutuamente en la debilidad, buscando siempre la edificación. Primera Tesalonicenses 5:11. Adelante, hermano. Ok, animados unos a otros y edificados. Eso solamente lo hace los lazos de amistad que podemos tener en la iglesia. Allí, cuando estamos congregándonos como iglesia y empezamos a tener esas amistades para preocuparnos por esas otras personas, allí estamos derribando las barreras del egoísmo que traemos cuando venimos a la iglesia y anteriormente, pues bueno, no conocíamos al Señor, no conocíamos a Cristo, pues al no conocerlo solamente nos interesamos por nosotros mismos, por nadie más, y si al caso por el grupo cerrado de mi familia, pero nadie más me interesaba. Pero cuando ya conoce a Cristo y se hace miembro de la iglesia, traza amistades en la iglesia, tienen un enfoque claro que es la gloria de Dios, pues su esfuerzo va a ser para que este amigo
esta amiga ande mejor, ande más recto delante del Señor. Es natural en nosotros como cristianos que al ser creyentes nos juntemos los que somos creyentes. Y dice un teólogo lo siguiente: las ovejas de Cristo son gregarias. Esta es su naturaleza. Les gusta congregarse, pastar en el mismo prado y disfrutar juntos de la presencia de su gran pastor. Siempre será así. Cuanto más piadosos y devotos sean los hombres, más amarán la adoración en comunidad. Fin de la cita. Vamos al C. Permite participar en los medios de gracia. El C. Permite participar en los medios de gracia. No dejaremos de congregarnos. Acordémonos del voto que estamos tratando. El C. Si estamos congregándonos, eso permite participar de los medios de gracia. Dios ha establecido ciertos medios visibles y ordinarios por los cuales comunica su gracia. Y esto es la predicación de la palabra de Dios, la oración, el partimiento del pan, la comunión de los santos. Estos medios solamente se pueden disfrutar plenamente cuando estamos congregados en la iglesia. Cuando el creyente se reúne. Cuando se reúne, oímos la voz de Dios a través de la exposición de las Sagradas Escrituras. Se participa del pan y del vino. Se recuerda la obra redentora de Cristo. Ahí estamos uniéndonos como cuerpo común. Cuando oramos juntos como iglesia. Puede que nos reunamos una que otra vez en alguna de las casas de nosotros y solamente creyentes y hagamos una oración y compartamos un texto bíblico, pero no es lo mismo hacerlo en la iglesia en el día que el Señor ha dado para que nos congreguemos. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, congregarnos no es una costumbre humana, no, sino es una ordenanza divina. Dios ha ordenado que nos congreguemos y al cumplir esta orden recibimos esos recursos espirituales que Él trae para ese día. Nuestra fe se fortalece, somos alimentados en la esperanza, somos conformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. D. Glorifica a Dios mediante la adoración colectiva. Glorifica a Dios mediante la adoración colectiva. El Catecismo Bautista fue escrito en 1693 por William Collins y Benjamin Kish. Y algunos de ustedes, yo puedo hacer la primera pregunta y lo más seguro es que muchos van a responder la respuesta. Voy a plantearla. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Yo sabía que muchos lo conocen, lo tienen claro. La finalidad principal del hombre. La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero entonces apretemos un poquito más. La segunda pregunta. Ya ahí sí ya no van a estar todos. Ya van a empezar a bajar el número de los que van a responder. ¿Qué regla ha dado Dios para hacernos saber cómo podemos glorificarle y disfrutar de Él? ¿Hasta ahí? Hasta ahí. La palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla para hacernos saber cómo podemos glorificar a Dios y disfrutar
de Él. Esa es la segunda respuesta. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a estas dos preguntas, congregarnos o la congregación de los creyentes tiene un fin último. Y el fin último es la gloria de Dios. Vuelvo a repetirlo para que nos quede claro. La primera pregunta del catecismo era: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero glorificar a Dios. ¿Y qué regla ha dado Dios para hacernos saber cómo podemos glorificarle? Ya hablamos de la palabra de Dios. Entonces tenemos textos de la santa palabra de Dios que nos llama a congregarnos y a reunirnos para glorificarle y darle la gloria a Él juntos. Miremos Romanos 15, versículo 6. Romanos 15, versículo 6. El que lo tenga lo puede leer. Romanos 15, versículo 6. Amén. Gracias, mi hermano. Unánimes, juntos, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia se reúne, Dios no solamente es honrado con las palabras del predicador, no solamente es honrado con los cantos de los himnos, sino por el testimonio unido de todos los corazones que han sido redimidos por Dios, de todos los corazones que adoran en el Espíritu, que adoran en verdad. Esta adoración colectiva que hacemos como iglesia manifiesta claramente la sabiduría de Dios ante el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos juntos, reunidos, atendiendo la orden de Dios, estamos siendo luz en el mundo, porque muchos van a saber un domingo donde podemos hacer tantas cosas y él o ella solamente piensa en estar en la iglesia, solamente quiere estar allí. Estamos dando un testimonio a este mundo caído. Quiero pasar a la tercera pregunta. ¿Qué enseñaron principalmente las Escrituras? ¿Qué enseñaron principalmente las Escrituras? Respuesta. Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y qué deberes Dios requiere del hombre. Y ya hemos hablado que el deber de congregarnos es un mandato. Tenemos un deber y las Escrituras nos dicen que debemos congregarnos. Los creyentes se convierten en un solo cuerpo que proclama la grandeza de Dios. Congregarnos, entonces, es un acto público de fe. Estamos diciendo con fe al congregarnos juntos que Dios es digno de alabanza y que su pueblo se ha reunido para exaltar su nombre. Hemos entonado muchas veces el himno 89. Vine a alabar a Dios. Y este himno enfatiza el propósito por el cual venimos al culto. Habla de una respuesta personal. Yo vine a alabar a Dios. Pero en un contexto congregacional, juntos, una reunión de adoración.
juntos como iglesia. Cada uno personalmente ha venido a este lugar a unirse con las otras piedras vivas, a adorar a Dios. Ahora vamos a ver los perjuicios de no congregarnos. Perjuicios de no congregarnos. Entonces, debilita la fe y conduce al aislamiento espiritual. Debilita la fe y conduce al aislamiento espiritual. El creyente que se aleja de la comunión de la iglesia, muy pronto comienza a enfriarse en su vida espiritual. Porque si se aparta de la exhortación mutua y del calor fraternal, su fe se vuelve vulnerable al desánimo. Empieza la duda y empieza poco a poco a apartarse. Pero la palabra de Dios nos anima a fortalecernos en el Señor. Y la manera de fortalecernos en el Señor es en su iglesia. Miremos Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Voy a leerlo, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mientras estemos en esta tierra, vamos a enfrentar batallas, muchas batallas, y debemos acudir al poder del Señor, que su Espíritu nos fortalezca, que la fuerza de la verdad de la palabra de Dios nos conceda la victoria, y solamente vamos a recibir de esa gracia en su iglesia. Es como pensando en el cristiano que deja de congregarse diligentemente. Es como ese carbón que está en la brasa, porque está en la comunión con los hermanos, en la oración, en la escucha de la palabra, se prepara para llegar, pero al apartarse es como coger ese carbón encendido y sacarlo de la brasa. Tarde que temprano termina por enfriarse, por apagarse. Debemos tener comunión, estar cerca, juntos, porque Satanás sí trabaja eficazmente en aislar al creyente. El mundo sí trabaja con sus filosofías para enfriar al creyente, y la misma carne nuestra también lo hace. Y cuando el creyente se empieza a apartar, empieza a creerse autosuficiente, que él puede hacer las cosas. Autosuficiencia. Ya no dependencia total y absoluta de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque deja de recibir el estímulo que sí da la iglesia, que sí da la palabra de Dios. Así que es bastante perjudicial apartarnos de la congregación. Necesitamos cada domingo venir y llenarnos de su verdad y estimularnos en el cuerpo de Cristo para perseverar. B. Desobedecer un mandato directo de Dios. Recuerde que estamos en los perjuicios de no congregarse. Estamos en el segundo voto. No dejaremos de congregarnos. Ya vimos la primera parte, los beneficios. Ahora estamos en los perjuicios de no congregarse. Miramos el A, ahora vamos en el B. Desobedece un mandato directo de Dios. No congregarse no es una preferencia personal. No es que yo quiero congregarme hoy, el otro domingo no quiero, y empiezo a organizar mi calendario del año. Entonces mi calendario, estos domingos asisto, estos domingos no asisto. No. Si usted es miembro de la iglesia, usted debe tener muy claro que usted tiene una orden directa de parte del Señor. No es su preferencia personal, sino estamos desobedeciendo al mandato de Dios. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí no está sugiriendo el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios,
una opción. Aquí no es opcional. Aquí no es opcional, no es una preferencia. Aquí es una orden pastoral para mantener viva la fe y la esperanza dentro del pueblo de Dios. No es opcional. El creyente no abandona las reuniones. No lo debe hacer. Mucho menos por negligencia, por amor al mundo. No. Eso muestra la indiferencia hacia la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es que nos congreguemos, que seamos fieles. Él instituyó la iglesia como su cuerpo. No hacerlo por negligencia o por amor al mundo muestra un corazón indiferente hacia la voluntad de Cristo. Desobedecer este mandato es rechazar los medios de gracia que Dios usa para sostener nuestras almas. Despreciar la comunión con mis hermanos es despreciar el lugar y los hermanos que Cristo ha redimido para alimentar nuestras almas. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero habla de un contexto eclesial allí está hablando de un tema eclesial. No es que entonces mi esposa es creyente, yo soy creyente, nos quedamos en la casa, hacemos una oración, acudimos al texto de Mateo 18:20 y decimos, el Señor está en medio de nosotros. Aquí habla de un contexto eclesial. Todo este capítulo 18 de Mateo habla desde la iglesia. Si se va al contexto inmediato, habla de la iglesia. Pero permítame hacer una advertencia para nosotros los padres, nosotros los que tenemos hijos. Nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos sean alcanzados por la gracia de Dios y un día lleguen a servir al Señor con fidelidad. Pero es esencial que aprendan de nuestro ejemplo como padres. La importancia que damos al mandato de congregarnos lleva a nuestros hijos a tener algo muy claro en su mente. Cuando ellos ven que priorizamos el culto, que valoramos congregarnos en la iglesia, ellos comprenden que papá y mamá valoran la exposición de la palabra de Dios. No lo tienen por una costumbre, sino que parece que es la necesidad de ellos. Y es importante expresarle a los hijos, tenemos una necesidad en el alma y necesitamos ir a la iglesia a recibir del Señor su predicación, su enseñanza, las Escrituras. Porque Dios allí nos comunica y nos fortalece y nuestro hogar es armónico porque el Señor nos alimenta allí en su iglesia. Y por eso asistimos fielmente. Ellos deben percibirlo, mostrarle eso a los niños para que ellos vean que es un tesoro venir a la iglesia. Es un tesoro estar aquí reunidos porque somos nutridos y somos vivificados. Dice el pastor Sam Waldron en una entrevista que le hicieron, abro comillas, hablando de este tema. Dijo así: un compromiso adecuado con la iglesia comienza en el hogar. Los padres deben tener esto presente en todo momento. Están enseñando a sus hijos. Les enseñan constantemente a sus hijos sobre sus propias prácticas de asistencia a la iglesia. Y solo quiero decirles, padres, y hace una pregunta: ¿qué les enseñan a sus hijos cuando faltan a la iglesia? ¿Y lo hacen por razones muy triviales? Hace otra pregunta: ¿qué les enseñan sus hijos? Les enseñan que la iglesia no es tan importante. Pero la Biblia enseña que la membresía y el compromiso con la iglesia local son una de las mayores prioridades en la vida cristiana. La Biblia asume en todas partes que los cristianos están comprometidos con las iglesias locales. Fin de la cita. Debemos evitar, ahora sí, ya no para los padres, sino ya para todos nosotros, debemos evitar abusar de las ocasiones
providenciales, de las cuales podemos ser estorbados para venir a congregarnos. Hay momentos, sí, de la providencia de Dios que puede llevarnos a impedirnos venir a su santo día legítimamente. Una enfermedad, el cuidado de algún necesitado o alguna circunstancia inevitable que definitivamente pues no se pudo, no pude ir. Pero debemos cuidarnos de no convertir esas excepciones en costumbre o excusas. Cuando el corazón del hombre, del creyente, empieza a justificarse y fácilmente se ausenta del culto, revela la tibieza espiritual. Dios conoce si fue una imposibilidad o fue mera negligencia nuestra. Por eso el creyente prudente examina el motivo cada vez que no puede acudir a la congregación y a la asamblea de los santos. El creyente debe procurar que no sea voluntaria su inasistencia, que no sea frecuente su inasistencia. Siempre su inasistencia debe venir acompañada. Digamos una inasistencia legítima, debe venir acompañada de un deseo sincero de haber estado con el pueblo de Dios. De esa manera estamos mostrando respeto y honor a la asamblea de Dios. Y así también mostramos gratitud a Él por la oportunidad que nos da como iglesia de honrarlo en su santo día. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a dejar este estudio, vamos a hacer una corta oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santo día. Hemos venido a alabarte, hemos venido a adorarte juntos como iglesia. Te pedimos que nos ayudes para no ser negligentes, Señor, en este mandato de congregarnos. Nos hemos comprometido delante tuyo y delante de la iglesia a obedecer. Danos corazones fieles y obedientes, Señor, a tu mandato. Oramos, Señor, para que tu palabra se afirme en nuestros corazones y nuestros pies se enderecen. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.